Trabajadores que lo requieren, ya se implementó el uso del alcohol, se ha reducido el número de personal, para lo cual también trasladar que el personal comprenda que si se le está enviando a su casa es por su salud y no por una disposición arbitraria. El médico ocupacional ya identificó quienes conforman el grupo de riesgo dentro de la empresa, y este personal se va a tener que disponer que se vaya a su domicilio, porque está no solamente poniendo en riesgo su salud, sino también la de las personas que lo rodean. Tenemos que entender que esta es una situación de emergencia bastante sui generis, que no se había dado antes. Estamos en una fase especial de la enfermedad, que es la fase 3, en donde ya no podemos identificar solamente a la persona que vino del extranjero, sino que cualquiera de nosotros puede estar portando este virus. Hay que tener presente que muchas de las personas pueden ser portadores y no presentar síntomas, así que tampoco debemos confiarnos con eso. Ya hemos escuchado a los especialistas que las personas jóvenes pueden ser portadores y generalmente no presentan síntomas, son asintomáticos en los primeros días, así que debemos prever en nuestra comunicación, en nuestro acercamiento. Por eso en la medida de lo posible la gente debe quedarse en sus casas. Las disposiciones son para preservar la salud. Es la preocupación única que debemos tener en estos momentos, es la salud de la población. Dentro del marco de estado de emergencia, intendente, ¿cuáles son las obligaciones de una empresa privada? ¿Cuáles son los procedimientos para que se acaten todas las disposiciones gubernamentales dentro de este aislamiento nacional, toque de queda, entre el transporte de personal que se ha comprobado, viajan hacinados en portatropas que también están prohibidos, trabajadores que se ha comprobado tienen más de 60 años y trabajan obligadamente, con obligatoriedad en tareas que no son imprescindibles para la producción de azúcar? Hay varias cosas que analizar ahí, ¿no? Hay todo un proceso dentro de toda organización de la empresa que son etapas productivas, y cada una es importante. Hay que tomar en cuenta que hay actividades que van a seguir laborando porque tienen que ver con producción, comercialización o distribución de alimentos, actividades financieras, etcétera, y normas que ha ido dictando el gobierno poco a poco. Entonces, ya se ha determinado que hay una reducción de personal al mínimo posible. Los grupos de riesgo ya no deben seguir laborando. Hay incluso algunos trabajadores que desean seguir laborando, pero tienen que comprender que estando en un grupo de riesgo preferible es que vayan a sus casas. Así que reitero, lo que tenemos que apelar aquí es a la conciencia de todos. El tema del transporte de personal es un tema que está en evaluación normalmente a través de las fiscalizaciones. Dado esta coyuntura, lo que se ha acordado es que sea un número reducido el que vaya dentro de estas unidades de transporte, y con la protección correspondiente, porque ha habido también el compromiso de cuando lleguen de distribuir las mascarillas al personal que está en contacto con otras personas, porque no requiere que todo el mundo la tenga, solamente las que... Y hay un medio ocupacional el que está dando las recomendaciones al respecto, ¿no? Con la aclaración respecto a los trabajadores que no van a laborar, intendente, ellos compensarán las horas no laboradas. Aquí se sabe que han estado obligando a vacacionar. ¿Cuál es el procedimiento correcto? Yéndonos a la norma lo que establece son licencias con goce de haber, con cargo a ser compensadas posteriormente cuando las cosas vuelvan a un estado de mayor normalidad. Si es que algún trabajador se considera afectado porque se le ha impuesto alguna medida que él no había solicitado o no estaba prevista, puede hacer la denuncia correspondiente a través de los medios virtuales de SUNAFIL, para que en su momento pueda ser atendida la misma, ¿no? En este marco de estado de emergencia, intendente, ¿qué tipo de medidas se adoptan en estado de emergencia ante el incumplimiento por parte de la empresa que afectan a los trabajadores? Si hay algún incumplimiento respecto a las medidas, los primeros obligados a tomarlas es la policía.
estamos en estado de emergencia y ellos pueden ingresar a cualquier lugar sin requerir autorización y poder disponer que se paralice alguna violación o contravención a la norma dispuesta por el gobierno, ¿no? Se están evaluando permanentemente los temas, así que hay que tener en cuenta que es una actividad que tiene que ver con producción de alimentos, por eso es que no es una de las empresas que vaya a paralizar totalmente. Tiene que haber un tema de producción, no solamente para el mercado nacional, sino también para el mercado internacional. En un caso específico, intendente, el secretario del sindicato constató con la policía in situ a un trabajador de 67 años de edad trabajando, obligado, como él así en su testimonio lo ha dicho. ¿Aquí aplica alguna sanción para la empresa? No se está haciendo fiscalización. Ojo, entendamos que la medida de la prohibición del trabajo de los grupos de riesgo no ha sido desde el primer día. Se ha venido dando las indicaciones por parte del gobierno conforme se está presentando la problemática. Es un tema nuevo para el país. Más allá de buscar sanciones, busquemos correctivos. Ya se acordó con presencia de la organización sindical, de la gerencia de la empresa y por informe médico que todo el grupo de riesgo no va a seguir laborando. Y eso es lo que tenemos que reconocer, que se ha tomado la medida correctiva para evitar alguna situación que pueda afectar la vida de esas personas y de su entorno y de toda la población. Permítame, en el escenario, cuando los alcaldes han querido reunirse precisamente con los representantes de la empresa, recibiendo un portazo en la cara, no han sido atendidos, a efecto de salvaguardar los derechos laborales y sobre todo la salud de los trabajadores que ingresan. Es una fábrica muy grande y las autoridades preocupadas vinieron a conversar por el tema agua, que también es un tema que lamentablemente complica la situación. ¿Qué compromisos asumen tras su visita a los funcionarios de Casa Grande, intendente? Bueno, los que ya hemos expresado, atender la problemática de los grupos de riesgo, otorgar las mascarillas de protección a quienes los corresponden, reducir el número de personas en el traslado, en las movilidades que tienen todavía hasta estos momentos, proveer el alcohol que permita la limpieza de las manos a los trabajadores. No sé si se me va alguna, creo que son todas básicamente. Y adecuar el horario para evitar la afectación de los trabajadores en relación a la medida última que ha dado el gobierno, lo que se llama el toque de queda, ¿no? La salud ocupacional de algún modo tiene que actualizar datos de los trabajadores para saber quiénes tienen enfermedades crónicas y automáticamente sepamos que no deben laborar. Esa es un poco la sorpresa de los trabajadores, que todos los años se cumple con esta norma, pero parece un saludo a la bandera. Ha servido de poco para estos casos excepcionales. Bueno, a ver, a veces vale mucho centrarnos en la información correcta, porque este virus no tiene relación con algún tema del pasado. Es un virus que se ha generado en una zona del planeta que ha adoptado una forma especial que está afectando a los humanos. No es un tema que yo pude haber previsto. Veamos cómo países... Con referencia a la proclividad, o sea, ¿quiénes son los trabajadores que tienen enfermedades crónicas? A efecto de ponernos a la guardia. Reitero, es un tema nuevo, se ha estado identificando a quienes afecta en mayor medida y ante esta identificación es que se está tomando el compromiso por la disposición del médico ocupacional con el que cuenta la empresa, de hacer la identificación en función a las evaluaciones médicas, qué personas son las que integran este grupo de riesgo y a las cuales la empresa tendrá que comunicarles que no asistan a trabajar. Intendente, ¿qué pasaría si no modifican su actitud y sus decisiones para salvaguardar la salud de los trabajadores? Obviamente hay que actuar con criterio. ¿Cuál sería el de usted como intendente de la zona sur? Sí, en primer lugar, considerar que ir en contra de las medidas que está dictando el gobierno acarrea la comisión de un delito. Es en primer término. En el aspecto laboral, la fiscalización se va a hacer en su momento, porque un hecho que no se cumple hoy día, igual va a poder ser verificado después y si amerita, será sancionado, ¿no? Entonces por eso es que se ha invocado a la empresa que cumpla con las medidas que se están dictando para evitar que a lo mejor después en una fiscalización se pueda determinar un incumplimiento que no le va a convenir a nadie, ¿no? ¿Qué recomendaciones de los trabajadores, intendente Marco Moreno?
igual tomar conciencia de la situación en la que estamos, que por la posición que ellos ocupan dentro de la organización, les toca difundir dentro de todos los trabajadores la importancia de las medidas que se están tomando, y a la vez que ellos sean conscientes que tienen que adoptar de su parte también las medidas, que no se pongan en riesgo. Vemos a mucha gente transitando, por ejemplo, en estos momentos, que dudo que todos estén yendo al mercado a proveerse de alimentos, así que si están saliendo es a lo mejor sin un motivo válido, pero no va a recargársele tampoco la labor a la policía de estar, que no va a ser posible, de estar individuo por individuo, ir constatando qué hace en la calle en un estado de emergencia. Eso debería partir de cada quien, ¿no? Siguiendo el tema laboral, intendente, hay otras empresas que son parte del Grupo Gloria, como Agro Casagrande, como Pedregal al parecer, en donde los trabajadores jóvenes son ciertamente obligados y tienen temor a contradecir las órdenes. Viajan desde las 4 de la madrugada, salen de distintos puntos como Casagrande, como Cartavio, Roma, Cope. ¿Cómo se controla, cómo se fiscaliza esto? Son jóvenes trabajadores. Independientemente de la situación en la que nos encontramos, ningún trabajador puede ser obligado a hacer cosas que no están dentro del contrato de trabajo. Tienen temor de hablar, tienen temor de denunciar. Nosotros recibimos denuncias constantemente a través de las organizaciones sindicales y de los mismos trabajadores. Las denuncias se pueden hacer con reserva de identidad, así que ese temor tendría que ser disipado, porque la intervención nuestra puede ser sin necesidad de evidenciar quién ha hecho la denuncia, o es más, tomándolo por cualquier otro canal también podemos disponer medidas. Hay que saber diferenciar qué está dentro de las obligaciones del contrato de trabajo y cuáles no. Aquellos temas que sean forzados, bajo amenaza, coerción, entonces igual habría que verificarlo, porque no solamente estamos ante una figura laboral, sino ante un tema penal también, ¿no? De trabajo forzoso. El presidente de la República ha referido que los articuladores para el cumplimiento de las disposiciones son también los gobiernos locales, los alcaldes. Dentro del estado de emergencia, los alcaldes pueden ejercer algún tipo de defensa o en todo caso de control para que los trabajadores no sean obligados a laborar. Como insisto, muchos jóvenes viajan hasta Pacasmayo, hasta Virú, y son miles, intendentes, que salen en el país. Entiendo que la articulación que ha resaltado el Ejecutivo respecto a los alcaldes presidentes regionales, gobernadores regionales, perdón, es en el ámbito de sus competencias, ¿no? Claro, por la forma en cómo viajan, hacinados, como viajan sin guardar la distancia correspondiente, y eso sí, es como, ahí nos compromete a todos. Cada quien en el ámbito de sus competencias, Muy amable, intendente. Bien, gracias. Juan, ¿cómo fue esta visita, esta fiscalización acertada en momentos de crisis, en realidad zozobra que vive el país, y se debe exigir fiel cumplimiento por parte de la empresa en los derechos de los trabajadores? Bueno, sí, a raíz de la denuncia que nosotros hemos hecho directamente a la ciudad de Lima, a la ministra de Trabajo, una denuncia que lo estamos sustentando con pruebas, a la raíz que estamos recabando todas las pruebas pertinentes. Bueno, la SUNAFIL está actuando de manera y se ha podido constatar de que verdaderamente los trabajadores no tienen las mascarillas de protección, de que verdaderamente recién se estaría repartiendo el alcohol a las áreas de trabajo, de que los trabajadores seguirían siendo transportados en camiones como viene haciendo. Bueno, todas esas se ha podido revelar hoy día acá en la inspección que hemos tenido, ¿no? ¿Cuál ha sido la actitud del superintendente de Recursos Humanos, Jaime Mejía? No, la actitud de los funcionarios al ver siempre la autoridad, siempre la mejor, ¿no? También está con la presencia del doctor Simo. El doctor Simo se ha comprometido prácticamente verbalmente de que la empresa, la corporación no va a estimar en gastos en lo que repercute el tema de seguridad y salud, ¿no? Y esperemos de que esas palabras sean concretos en hechos y de que verdaderamente la empresa invierta lo que tenga que invertir en la seguridad de las personas que están hoy día laborando, ¿no? ¿Quiénes han participado en esta reunión, Juan? No, el intendente de la SUNAFIL, la directiva sindical, la policía, los representantes de la empresa como son el intendente y el gerente, el señor Simón, ¿no? También ¿Se ha hecho una acta de lo pasado, un documento? No se ha hecho ningún documento, no se ha elaborado ningún documento. El intendente de la SUNAFIL manifiesta de que en estos momentos no se podrían fiscalizar, o sea, hacer denuncias. Lo que sí, nosotros estamos con todas las pruebas correspondientes para, alguna vez acabado este estado de emergencia,
hacer las denuncias correspondientes y que se vea la empresa si cumplió o no cumplió con esta norma que ha dado el gobierno, ¿no? ¿Te sientes satisfecho con el trabajo del intendente regional de la Sunafil? No, yo no, como dirigente siempre busca más, siempre espera más. Esperemos de que esta no sea ni la primera ni la última visita que tengamos. También hay, bueno, para algunos les puede parecer bien lo que estamos haciendo, para otros les puede parecer mal, pero lastimosamente esto es lo que tenemos. Estamos tratando de cumplir a cabalidad nuestra función como dirigentes sindicales. Ya lo manifestó el intendente de que si vemos algún tipo de irregularidad por parte de la empresa, tendremos que acudir a la policía, como ya lo hemos hecho, como ya lo estamos haciendo, y creo que esa es la única manera que nosotros podemos defendernos como trabajadores. ¿Qué les dices a los trabajadores que tienen miedo de hablar? Eso todo el mundo lo sabe. Aquí nos falta capacidad y valor para poder denunciar. Hay mecanismos virtuales, inclusive lo hizo el intendente, ¿no?, de manera anónima, pero no se atreven a denunciar aquello que lamentablemente es una falta contra sus derechos laborales. Bueno, lo que estás diciendo es muy cierto. Mucho se dice, quién sabe, por medios de comunicación, por las redes, se critica, se habla, pero lastimosamente cuando verdaderamente hay que denunciar, hay que ponerse al frente, tenemos miedo, ¿no? Todos tenemos miedo. Hoy día hemos ido en la inspección, a veces los trabajadores miran al intendente o miran a una inspección, se retiran, se alejan, se corren, y es un poco difícil hacer una inspección así, ¿no? Porque nosotros como sindicato tampoco podremos obligar a que el trabajador denuncie, ¿no? El trabajador también tiene que asumir su responsabilidad y renunciar lo que verdaderamente está mal, ¿no? Acá no estamos denunciando ni en contra ni de algún jefe funcionario ni en contra de la empresa, simplemente estamos denunciando las irregularidades. ¿Para qué? Como dijo el intendente, para que se corrija. Solo buscamos corrección, no buscamos otra cosa, no buscamos, quién sabe, aprovecharnos de la situación. Esperemos de que la empresa también tome las medidas correspondientes, siga. Nosotros como sindicato vamos a seguir recorriendo los anexos. Lastimosamente yo ya no estoy laborando, me sacaron, no sé por qué, pero bueno. Tengo dejado libre para que es un trabajo efectivo. Sí, las cosas pasan por algo, ¿no? Ahora tenemos adentro delegados, tenemos también algunos directivos que también mi canal de número de WhatsApp está abierto para hacer los trabajadores están denunciando anónimamente, grabaciones, audios que puedan, fotos que puedan tomar para que nosotros poder elaborar la denuncia y mandar una segunda denuncia, ya sea a la ministra. Muchos dirán, como vuelvo a decir, no, pero no va a servir de nada. Yo creo que va a servir de mucho, porque después que pase esto va a tener que haber una verdadera fiscalización con la empresa Casagrande, ¿no? Y sanción como corresponde. Claro, eso es lo que se busca, que se regularicen los temas en el tema de seguridad y salud. También se ha detectado muchas zonas, quién sabe, que están de alto riesgo, que falta iluminación, hay muchos pozos que quién sabe no están señalizados, y creo que eso va a tener que hacer una vez que acabe este tema. Hay que definir también el factor agua, Juan. Muchos especula, el alcalde se lava las manos con los pactos y convenios colectivos y la empresa le dice que no es el rol de la empresa privada, sino de la municipalidad. Hasta donde nos esté nuestro alcance como directiva, como dirigencia sindical, vamos a conversar, vamos a gestionar. Nosotros no nos corremos a ningún tipo de reunión o a ningún tipo de conversación. Si hay una responsabilidad que asumir, la asumiremos, pero lo principal en este momento es que todo este tema pase y que la empresa dé todas las facilidades, tanto laborales como protección de salud, y que más importante que el agua, ¿no? Porque no va a servir de nada que estemos en nuestras casas y no haya agua con qué elaborarse. En estos momentos ponerse a debatir quién tiene responsabilidad o no, creo que viene sobrando. Directamente la responsabilidad está en la empresa en su momento, y creo que ellos tienen que seguir suministrando el agua hasta que por lo menos pase toda esta emergencia, esta cuarentena, ¿no? Gracias.